Jóvenes, bienvenidos nuevamente a la Academia CEPREMUNI. En esta oportunidad, en la sesión número 8, vamos a hablar acerca de las rebeliones indígenas y las conspiraciones criollas. A ver, las reformas borbónicas habían dejado una serie de consecuencias, entre ellas un gran descontento, no solamente por los sectores populares, sino principalmente por los sectores de grupos de poder, como es el caso de la nobleza indígena y de algunos comerciantes criollos, principalmente de provincias. ¿De acuerdo? Eso obviamente causó, repito, una notable molestia y por lo tanto la crisis que se va a generar sin duda va a provocar una serie de levantamientos, ¿de acuerdo? A estos levantamientos iniciales que se van a dar pues en los siglos XVIII, en el siglo XVIII, perdón, se consideran pues las rebeliones indígenas, ¿correcto? Muy bien, empezamos entonces, chicos. A ver, acá está. Muy bien. A ver, profesor, ¿qué son las rebeliones indígenas? Bueno, son levantamientos populares, sin lugar a duda, contra el incremento de la explotación a la población indígena en general y por las altas o por las alzas en las cargas fiscales, ¿no? Y que repito, esto será pues dentro del contexto de las reformas borbónicas, ¿no? Por ejemplo, a los criollos comerciantes les afectaba el incremento de las aduanas internas, ¿de acuerdo? En la cual tenían que pagar más para poder continuar con su circuito comercial. Eh, Se suben nuevos impuestos, alcabala, los repartos mercantiles también van a ser legalizados en ese tiempo. Recuerden que los repartos eran productos que los corregidores obligaban a comprar a los indígenas, muchos productos que obviamente no eran servibles para ellos, espejos, medias de seda, etcétera. E incluso se les imponía o se les obligaba la compra de alcohol, por ejemplo, ¿no? El aguardiente. ¿Qué más? ¿Qué más? Que en este caso, para poder recaudar más, la corona ordena que se trabaje mucho más en la mita minera, que recuerdan ya de por sí pues es un trabajo terrible en la época colonial. Entonces, básicamente esta serie de hechos va a provocar, repito, una serie de movimientos o levantamientos tremendos en gran parte del virreinato del Perú. Se sabe que existieron cientos de rebeliones, ¿eh? Por si acaso. Ahora, las que más vamos hoy día a conocer o a analizar es sin duda la de Juan Santos Atahualpa y la de Túpac Amaru II, ¿correcto? Con respecto a Juan Santos Atahualpa, profesor, ¿cuáles fueron, digamos, las causas principales por la cual se da este movimiento? Bueno, para empezar, hay que recordar que, como ustedes pueden ver en el mapa, este movimiento se dio principalmente entre la ceja de selva y los Andes centrales, siendo sin duda su centro de operaciones el Gran Pajonal, ¿correcto? Bueno, las causas principalmente es por los abusos de los misioneros franciscanos, que tenían claras intenciones de controlar determinados territorios, pero ojo, hay que recordar pues que Juan Santos Atahualpa era un noble que fue educado bajo los conceptos, perdón, bajo los preceptos de los jesuitas, que claramente pues eran contrarios a los franciscanos. Entonces por ahí hay un choque de intereses religiosos. Pero también se va a levantar contra la explotación de la mita, ¿no? La mita de sal y una serie de epidemias que se van a generar en esos tiempos. Para muchos es la gran rebelión que va a tener mucha repercusión, que incluso va a desestabilizar en cierta manera el gobierno colonial, ¿correcto? Ahora, este movimiento mayormente albergó a muchas tribus de la Amazonía peruana, a Xánicas, Shipibos, entre otros, ¿no? Y utilizando pues sus tácticas de guerrillas, tuvo enormes triunfos. Recuerden que la Amazonía pues es un sitio poco explorado y si utilizas esta estrategia pues de atacar y esconderte pues va a tener resultados positivos. Esta guerra de guerrillas les fue muy útil, sobre todo porque conocían muy bien el terreno, ¿correcto? Ahora, durante esta incursión, la administración colonial, en vez de solucionar estos problemas,
lo que hace pues es más bien incrementar más el descontento, ¿no? Con el incremento pues de la presión fiscal, en desmedro de la población. Eh, Recuerden que como parte de las reformas borbónicas se habían creado nuevos puertos que iban a rivalizar con el del Callao, debilitando pues a los comerciantes de Lima. Entonces se van a dar pues obviamente un cambios muy significativos. Ahora, es muy poco lo que se sabe qué pasó con Juan Santos Atahualpa, jóvenes, debido a que nunca fue derrotado, es decir, mientras estuvo en esta lucha contra los administradores de la época colonial, no se sabe sobre una derrota con respecto a ello. Algunos consideran pues que murió ya de avanzada edad, otros que fue traicionado y envenenado, en fin, es algo todavía un incierto. Hay obviamente mucha investigación al respecto, pero nada concreto. Ahora bien, tal vez la más significativa de todas las rebeliones que hemos tenido fue la de Tupac Amaru II, más conocido, bueno, su nombre original es José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Un noble indígena que aparte de hablar castellano, el quechua, también hablaba el latín, ¿correcto? Entonces, algo también importante reconocer. ¿Cuáles fueron las causas principales por las cuales se levanta nuestro amigo Tupac Amaru II? Bueno, de hecho, una de ellas tiene que ver con la explotación de la mita en la minera de Potosí, los repartos mercantiles forzosos que los corregidores obligaban, ¿no?, a los indígenas a comprar, pero tal vez lo que lo motivó más es el establecimiento pues de las aduanas internas que claramente lo perjudicaban ya que era un importante comerciante. Su ruta comercial era Cusco, Puno, Alto Perú y la creación de nuevas aduanas eso incurría pues a un mayor gasto. Constantemente pues él se fue a quejar a la Real Audiencia de Lima porque en el Cusco no había una institución así, pero obviamente no se le hizo caso. Entonces, ahora, su movimiento no solamente pues se centró en el centro del, del corazón del virreinato, en el centro del virreinato peruano, sino que también se expandió pues a los Andes del Sur y el Alto Perú, lo que ahora es Bolivia, ¿no? Fue sin duda un movimiento mucho más grande y más radical, inclusive, ¿correcto? Muy bien. Es más, Charles Walker, uno de los más importantes investigadores de Tupac Amaru II, menciona pues de que para una población de más de 1 millón de habitantes, este enfrentamiento provocó la muerte de 100.000 personas, ¿no? Sin duda, la muerte que hemos tenido pues a lo largo, la mayor índice de mortandad a lo largo de nuestra historia del Perú, sin lugar a duda. Entonces, algo que hay que tomar siempre en cuenta. Como yo le mencioné, pues Tupac Amaru pues, era una persona sin duda con mucho poder económico, importante comerciante, era pues cacique de Pampamarca, Surimana, Tungazuca, es decir, era un noble cusqueño. Y bueno, como mencioné ahí, sin duda su movimiento traspasó las fronteras, tanto es así que vamos a estudiar hoy día 2 etapas, ¿no? 2 etapas en este caso, de su movimiento. Una etapa quechua, es el movimiento que él mismo va a dirigir, y una etapa aymara, ¿no?, que es la continuación tras la muerte de Tupac Amaru II. A ver, lo primero que hace Tupac Amaru, luego de tantos intentos de tratar de conciliar con la administración colonial, es sin duda, por así decirlo, ajusticiar al corregidor Arriaga, ¿no?, en Tungazuca. Ahora, esto fue un hecho político más que todo, no porque el corregidor pues era cruel, ¿no? Es más, antes de su ejecución se sabe pues que fue a cenar con Tupac Amaru II. Lo que pasa es que sin lugar a duda era fundamental para Tupac Amaru poder llegar a tener un consenso y aceptación por los otros sectores explotados. Y como el corregidor en general era muy mal visto, pues era una importante medida. Entonces su acción de insurgencia se da pues con la ejecución de este corregidor allá por 1780. Ahora, sin duda su retórica
que al inicio fue moderado, hay que recordar eso, pero debido a los acontecimientos mismos, pues se volvió cada vez más radical, ¿no? Su retórica, pues al inicio, repito, era reformista, luego se volvió pues antifiscal totalmente y separatista, totalmente de la corona española. Su principal batalla en la cual logró triunfar fue sin duda en la batalla de Sangarará, donde contó con el apoyo de muchos grupos de los sectores explotados, esclavos, indígenas, algunos criollos también. El gran problema para Túpac Amaru era el otro sector de la nobleza que no lo reconocía como un noble. Habían pues hecho intereses particulares que impedían esa unidad, ¿no?, entre la nobleza cusqueña y los otros sectores, sobre todo en la zona sur. Me refiero pues a la nobleza aymara y otros que claramente eran opositores a los cusqueños. Es más, dentro del Cusco también había rivalidades, como es el caso, por ejemplo, de Mateo Pumacahua, noble cusqueño, que de hecho no estaba de acuerdo con la postura de Túpac Amaru II. ¿De acuerdo? Y ahí una de las razones por la cual no tuvo éxito este levantamiento, como tampoco la de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Ya hablaremos de por qué no tuvieron, por qué fracasaron estos movimientos. Lo importante es que, lamentablemente, tras una serie de incursiones terribles, traiciones, es derrotado en la batalla de Checacupe y durante su huida pues es capturado. Sin lugar a duda, el destino de Túpac Amaru fue terrible, es decir, el castigo, perdón, de Túpac Amaru fue terrible, al igual que su familia, como un escarmiento para evitar que futuros levantamientos se dieran de esa índole. El, el, lo que le ocurrió a la familia de Túpac Amaru fue terrible e indescriptible, por así decirlo, ¿no? No solamente porque fue ejecutado Túpac Amaru y gran parte de su familia, sino que se buscó pues en todo el virreinato a familiares, parientes de Túpac Amaru con la única intención de extinguirlos totalmente. Hasta ahí pues llegó la locura, la crueldad de las autoridades virreinales, encabezados por el virrey de entonces, Francisco de Toledo. Perdón, estoy hablando de Jáuregui, ¿no? El virrey Jáuregui. Nico Toledo es Túpac Amaru primero, disculpe. Entonces, esto es algo que de hecho no hay mucha información, o si lo hay, digamos, no es muy difundida, ¿no? La rebelión de Túpac Amaru fue sin duda una de las más importantes y terribles. Tanto que, repito, no solamente pues, se atentó contra muchos criollos y peninsulares, sino también contra la propia iglesia, ¿no? Muchas iglesias fueron incendiadas. La iglesia en un principio estuvo con el movimiento de Túpac Amaru, luego se retracta y más bien va a ser confrontal. Tanto es así que Túpac Amaru va a ser excomulgado. La iglesia ahí tuvo una participación nefasta, ¿no?, contra el movimiento de Túpac Amaru II. Bueno, tras la muerte de Túpac Amaru II, esta sublevación o este movimiento va a ir a otros lugares como el Alto Perú, pero no, primero en Azángaro, que es la región que pertenece a Puno actualmente, en la cual pues van a haber pues otros líderes que van a continuar con la lucha, como es el caso pues de Diego Cristóbal y Tupac Katari. En el caso de Diego Cristóbal, su rebelión pues se da en todo lo que es la zona de Azángaro, al final lamentablemente pues va a ser derrotado y ejecutado terriblemente. Y en el caso de Tupac Katari, pues también su incursión va a ser incluso más violenta que la del propio Tupac Amaru II, incluso va a llegar a tomar La Paz, pero que lamentablemente pues no logró los resultados concernientes. Ambos pues van a ser ejecutados de manera terrible. Ahora, existe, bueno, estoy seguro que ustedes habrán mencionado, conocerán de que Túpac Amaru estuvo a punto de cercar el Cusco, de tomar el Cusco, ¿no? Y no lo hizo, a pesar de que fue aconsejado varias veces, no solamente por su esposa, Micaela Bastida, sino también por otros grupos que seguían a Túpac Amaru II. La razón es simple. En el Cusco tenía aliados y muchos de esos aliados pues eran criollos y él temía pues que la rebelión se iba a desbordar tanto que incluso pues los indígenas que iban a atacar el Cusco iban a arrasar a todos sin importarle pues
si eran criollos o peninsulares. Entonces, para proteger la integridad, es muy posible que él no haya tomado la decisión de atacar el Cusco. Él tenía pues muchos colaboradores en el Cusco que eran criollos. Y los indígenas pues en esa exaltación, en esa ira, pues no iban a reconocer pues quién era aliado de Tupac Amaru y quién sí, ¿no? Entonces, eran criollos, eran peninsulares, acabarlos totalmente, ¿no? Fue una lucha muy sangrienta, muy cruel. Y bueno, las consecuencias, por ejemplo, después de la rebelión de Tupac Amaru fueron muy importantes. Por ejemplo, se suprimieron los repartos mercantiles de manera perpetua, ya no se hicieron más esos repartos, se derogó totalmente. Se abolieron los corregimientos, ¿no? Y se cambiaron esto por las intendencias. Se crea la Real Audiencia del Cusco, no tanto para atender los reclamos de las personas, sino para controlar a la población y evitar que vuelvan a existir nuevas rebeliones como la que se excedió con Tupac Amaru II, ¿no? Y uno de los mayores castigos que va a recibir la nobleza indígena es quitarle todo tipo de atuendos, símbolos a la nobleza indígena, ¿no? Va a perder ese poder que tenía, un poder político en realidad, ¿no? Porque en cuanto a su aspecto económico todavía van a gozar de privilegios, ¿no? Pero van a ser duramente golpeados, como consecuencia del levantamiento de Tupac Amaru II, ¿correcto? Y bueno, estas rebeliones indígenas en general lo que va a dejar es sin duda un nuevo camino hacia nuevas ideas dentro de lo que es el proceso de la emancipación, cuyo posta lo van a tomar los criollos, que habían recibido mucha influencia de corrientes ideológicas anticoloniales y contra los regímenes absolutistas, como es el caso, por ejemplo, de la Ilustración. Ahora, ambos movimientos se dieron justamente en contextos muy interesantes a nivel internacional. Por ejemplo, las primeras revoluciones indígenas que se van a dar hasta Juan Santos Atahualpa se dieron pues mucho antes de la independencia de las 13 colonias y durante un proceso, periodo de las revoluciones burguesas. Y la de Tupac Amaru fue mucho antes de la Revolución Francesa, por ejemplo. Sin duda estos movimientos son muy anteriores al proceso de independencia que luego vamos a ver que se van a dar en otras partes de América Latina. Entonces, digamos, un hecho importante que hay que destacar ahí, ¿no? Vamos ahora a ver, chicos, acerca de las conspiraciones criollas. Ahí está, ¿no? A ver, a diferencia de las rebeliones indígenas donde buscaban un cambio radical en la estructura económica, política y social, muchos criollos, sobre todo del virreinato del Perú, mayormente buscaban cambios políticos. Ahora, podemos acá distinguir tres tipos de criollos, jóvenes. Los criollos llamados fidelistas, es decir, leales a la corona española, que mayormente se concentraban en Lima, a través del Tribunal Consulado de Lima, los más poderosos y acaudalados millonarios criollos limeños, gracias a la actividad comercial marítima que realizaban. Están también los criollos reformistas, es decir, aquellos que mayormente buscaban solamente corregir, ¿no?, ciertos defectos del régimen colonial a través de reformas moderadas, ¿no? Libertad de imprenta, acceso al criollo a cargos políticos, a cargos públicos importantes. Recuerden que durante toda la época colonial de los 40 virreyes ninguno fue criollo, por ejemplo. Encima, muchos de estos criollos van a publicar sus pensamientos ideológicos en periódicos muy importantes como el Mercurio Peruano, que era pues de hecho un diario de tendencia ilustrada. Y por otro lado estaban los separatistas, ¿no?, aquellos que proponían una ruptura total con la corona española, ¿no?, a través de una guerra de independencia revolucionaria y que permitiera pues la emancipación de toda Hispanoamérica. Y para ello pues lo importante era primero eliminar el virreinato del Perú para que los demás pueblos puedan estar más tranquilos y así formar pues sus propias naciones. El gran enemigo era casi sin duda el virreinato del Perú. Muchos por eso de estos separatistas no eran criollos peruanos, sino mayormente eran de otras partes, como los de Buenos Aires, Valparaíso y Caracas, por ejemplo. Entonces eran, digamos, tres tipos de criollos, ¿no?
en síntesis, un sector importante, no solamente de criollos fidelistas, sino también de ciertos sectores populares, temían, ¿no? De asumir o aceptar una independencia, una separación con España, ¿no? Había muchas rencillas. En realidad, pues, la independencia del Perú no fue algo propio de todos los peruanos, sino también solamente de un sector y también de muchos eh, otros personajes de la periferia, es decir, externos al virreinato, que buscaban obviamente la eliminación del virreinato del Perú, sin lugar a dudas. Ahora, ¿cuáles fueron o cuáles son las causas, profesor, por la cual los criollos van a conspirar en muchos casos contra la colonia, contra las autoridades coloniales y la metrópoli? Bueno, principalmente por causas económicas, pero no de los criollos limeños, sino también de los criollos, repito, de otras partes, como la de Buenos Aires, por ejemplo, Valparaíso. Las reformas borbónicas, pues claramente habían mermado sus ganancias de muchos criollos, habían sido, pues prácticamente, habían disminuido sus ingresos, se veían perjudicados. Pero tal vez lo que más los va a motivar a separarse de España es que muchos criollos pues no podían acceder a altos cargos públicos en el virreinato. Se estaba prohibido totalmente. Entonces, ambas razones primaron bastante para que muchos de estos criollos pues se manifiesten contra la metrópoli o contra la corona española, ¿correcto? Entonces, eso es algo también que es importante tomar en cuenta. Ahora, muchos eran profesor, pero si los criollos tenían una ideología, como es el caso de la Ilustración, y contaba con el apoyo, pues, no solamente de otros sectores de criollos, sino también de la mayoría de la población, ¿por qué fracasaron? Bueno, hay obviamente muchas razones. Un sector muy importante, tal vez uno de los grupos de poder más importantes que habían en el virreinato del Perú, que era la aristocracia criolla limeña, pues no estaba a favor de la independencia. La mayoría de los levantamientos criollos van a ser en provincias, jóvenes. Ahora lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, estos movimientos que en muchos casos buscaron una ruptura con ese vínculo político, más no económico y social, con la metrópoli, duró pues un buen tiempo y se gestó incluso décadas después de los levantamientos indígenas. Si bien es cierto, repito, muchos criollos lo que buscaban eran eh, llegar a ciertos consensos con la metrópoli y que le permitiera acceder a cargos públicos, es claro que muchos de estos criollos también buscaban o reclamaban gobiernos autónomos, es decir, que ellos querer ser parte de un gobierno propio sin la intervención, sin la injerencia de la metrópoli o la corona española. Y así, obviamente, forjar pues su propio destino. Pero en el caso del Perú, pues no fue así, ¿no? Había un sector muy importante, reducido, pero muy importante, poderoso económicamente, que se negaba al cambio, ¿no? Esa era pues nuestra aristocracia criolla limeña, principalmente. Entonces, ahí vemos un poco la diferencia, que de hecho pues es muy notoria, ¿no? Bien, vamos a ver acá. Por ejemplo, uno de los principales levantamientos que vamos a tener, si te das cuenta, y esto se dio pues justo o muy paralelo a las otras juntas de gobierno que se estaban dando en otros lugares, como el de Santa Fe de Bogotá, Chuquisaca, Santiago, etcétera. Por ejemplo, una de las más importantes rebeliones es la que se inició en Tacna, por ejemplo, ¿no? En 1811, a cargo pues de Francisco Antonio de Cela, ¿no? Ahí con el apoyo de algunos sectores de los patriotas argentinos, pues, y gran parte, pues, o un sector importante de curacas o caciques y grupos de indígenas van a intentar, pues, ir contra la autoridad colonial, pero van a fracasar totalmente. El virrey Abascal, que gobernaba en ese momento, aplastó esta rebelión. Francisco de Sela pues, fue expulsado ¿no? de esas tierras y estar encarcelado de por vida en lo que ahora es Panamá. En 1812 se da otra manifestación liderada por Crespo y Castillo, donde también pues, logra el apoyo de sectores importantes de criollos, mestizos e indígenas, ¿no? E incluso pues, se atrevió a crear una junta de gobierno en Huánuco, pero también obviamente fracasó debido pues, al apoyo que va a recibir el virrey Abascal por parte de la élite criolla limeña, ¿no? Que
con su poder económico, financió muchos de estos movimientos, claro, de estos movimientos anti-rebeldes. O bueno, como menciono, lo que se buscaba pues era apoyar al virrey para aplastar estos movimientos rebeldes. Ahora, en 1813 también se levanta Enrique Payartele en Tacna, 1813, donde también un grupo importante de las tropas argentinas intentan, pues, desde el Alto Perú tratar de apoyarlos. Lamentablemente, pues, fracasa, es derrotado en la batalla de Caimara allá por 1813 y, bueno, simplemente, pues, su movimiento, pues, fue destruido totalmente. Y la última, tal vez la más importante rebelión indígena, perdón, rebelión criolla, es esta alianza entre Mateo Pumacagua y los hermanos Angulo. Recuerden que Mateo Pumacagua era un noble cacique cusqueño rival de Tupac Amaru II, que ahora pues antes apoyaba a las tropas realistas y ahora pues es un seguidor de las tropas patriotas. ¿Por qué? Pero eso fue uno de los principales movimientos porque no solamente se concentró en todo lo que es el centro del país, sino que su movimiento se expandió más allá de esos territorios. Es un gran movimiento cuyo objetivo era pues una independencia total, ¿no? Un cambio económico, político y social. Pero pues las tropas realistas al mando de Abascal y con el apoyo y financiamiento de la aristocracia criolla limeña, pues Pumacabo y los hermanos Angulo van a ser derrotados terriblemente. Entonces, esto, digamos, es un poco el panorama, chicos, que se estaban dando en esos tiempos. Primero fueron conspiraciones, luego pues movimientos de ciertas luchas. Si te das cuenta, todas ellas no fueron en Lima. E incluso si tú puedes ver el mapa, en casi todos los lugares se crearon juntas de gobierno, menos en el Virreinato del Perú, porque la estructura de poder social, de hecho, estaban a favor de continuar siendo leales a la corona española. Abascal, con el apoyo del Tribunal Consular de Lima, arrasó pues con todas las juntas de gobierno. Solamente sobrevivió pues la de Buenos Aires y también la de Caracas. Y justamente desde ahí van a venir pues esas corrientes libertadores contra el virreinato del Perú. ¿De acuerdo? Digamos, ese es el panorama que quería yo conversar con ustedes con respecto a las rebeliones indígenas. Entonces, perdón, conspiraciones y rebeliones criollas. En resumen, chicos, lo que más nos pueden preguntar en un examen de admisión son las causas de estas rebeliones indígenas, ¿no? Que fueron distintas. Los criollos perseguían un cambio político en beneficio propio. Los indígenas promovían un cambio radical en todos los aspectos, político, económico y social. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esto es fundamental. Y esto, y bueno, no sé si nos van a preguntar, pues, ¿y por qué se dieron estos movimientos o estos levantamientos? Bueno, un descontento total, ¿no? La explotación de la masa indígena, como consecuencia, pues, de la mita minera que se incrementó, eh, la legalización de los repartos mercantiles, que era obviamente un abuso por parte de los corregidores. Se incrementan pues las alcabalas, se crean nuevas aduanas internas, en fin, entonces eso es lo que va a provocar pues un descontento cada vez mayor, ¿no? Y estalla pues estos conflictos, ¿de acuerdo? Luego pues de hecho nos van a preguntar por Tupac Amaru II, ¿no? ¿Qué es lo que más nos van va a tener más incidencia, ¿no? Era un importante arriero, transportaba pues mercadería, su ruta pues era Cusco, Alto Perú, esa era su ruta comercial. Y bueno, con el incremento pues, de las aduanas, pues eso le perjudicaba económicamente. El inicio, repito, él era reformista, buscaba beneficios fiscales, pero ante la constantemente negación, bueno, se les negaba constantemente esa petición, pues al final pues sí se da una lucha total y frontal. Primero pues contra los corregidores y luego contra los demás autoridades coloniales. También nos pueden preguntar sobre la fase quechua y aymara, ¿no? Recuerden que ahí, digamos, la acción de Tupac Amaru II se da con la ejecución del corregidor Arriaga. Recibe también el apoyo de algunos nobles, como por ejemplo
cacique Acos de Acos, Tomás Tito Condemaita, perdón, pero también a su vez tuvo el enfrentamiento con otros nobles, como el caso de Monteo Pumacahua, ¿no? Mayormente por rivalidades interétnicas, ¿no? Algunos pues, caciques, repito, poderosos, pues se oponían, ¿no? Al proyecto de Tupac Amaru II. Ahora, si a mí me pregunta el profesor, ¿por qué fracasaron estas reuniones indígenas? Bueno, en el caso de Hanson Zahualco, porque no logró asimilar a otros grupos explotados, solamente a las masas indígenas de la Amazonía peruana, o de la Amazonía de esa época, que pertenecía al Virreinato de Perú. No había pues una ideología previa que esto permitiera difundir estas ideas de libertad contra la opresión, y en el caso de Tupac Amaru por rencillas internas, donde un sector importante de la nobleza cusqueña y de otros lugares no reconocían a Tupac Amaru II como su líder, ¿no? O como que tenga la capacidad o idoneidad de poder llevar una marcha o un liderazgo contra la opresión de la autoría virreinal. ¿No? No lo veían así, ¿correcto? Entonces, pero, digamos, fueron también consecuencias tremendas, ¿no? E incluso se prohíbe, pues, leer al Inca Garcilaso de la Vega, que era uno de los principales escritores que promovían, que difundían la cultura andina. Entonces, esto, digamos, algo que también eh, va a suceder en esos tiempos. Chicos, muy bien. Con respecto a las conspiraciones criollas, te diré pues que muchos de ellos, principalmente limeños, a lo mucho eran reformistas o fidelistas, es decir, que eran cambios en cuanto a la estructura política, más no económico-social. Por ejemplo, entre los principales reformistas está pues José Baquijone Carrillo, por ejemplo, donde se queja pues contra el sistema administrativo colonial, denuncia, pues se denuncia mucha corrupción. Hipólito Unanue, por su parte, va a difundir sus ideas en el Mercurio peruano, ¿correcto? Cuyo editor pues era Los Amantes del País, un grupo de peruanos ilustres que tenían pues ideas claras de que la mejor solución para la colonia peruana era pues estos cambios significativos que ahogaban tremendamente a la economía de los grupos de poder criollos. Está Toribio Rodríguez de Mendoza, por ejemplo, que fue rector del convictorio de San Carlos luego de la expulsión de los jesuitas, y centró pues sus estudios donde se difundieron pues las ideas de emancipación a través de esta corriente filosófica llamada la Ilustración, que iba contra el antiguo régimen. En cambio, los separatistas, pues casi todos eran de otros lugares, ¿no? Salvo Juan Pablo Oscar Guzmán, que jesuita arequipeño, que luego tuvo que radicar en Inglaterra, donde él, a través de la Carta de Españoles Americanos, promovía pues la independencia de esos países o de estos territorios sobre España. Y Francisco de Miranda, ¿no? Hombre importante, separatista a ultranza, que incluso llegó a participar en importantes hechos sociales como la independencia de 13 colonias, la Revolución Francesa, etc. ¿no? Entonces, obviamente, eso es lo que podemos apreciar, ¿no? Muy bien. Entonces, y bueno, ahí están los levantamientos que justamente estoy ahí mencionando, ¿no? Y bueno, ¿por qué conspiraciones, profesor? Porque algunos pues no tenían o no se atrevían a atacar directamente a las autoridades coloniales, pero hacían obviamente tertulias, reuniones, que de hecho pues eran contra la autoridad colonial, ¿no? Hay que recordar pues que entre 1808 y 1809 aproximadamente se produjo pues muchas conspiraciones, principalmente pues de los llamados fernandinos. ¿Por qué se llamó así, profesor? Porque eran mayormente pues universitarios, profesores de la Facultad de Medicina de San Fernando, como es el caso, por ejemplo, de Hipólito Unanue. Y ahí pues discutían con sus alumnos muchas hechos, bueno, una serie de... ¿Qué discutía, profesor? Bueno, muchas de las acciones o acontecimientos en la cual criticaban a la administración colonial, ¿no? Entonces, ese es el caso pues, de estas conspiraciones. ¿No?
Bueno, pero al final, pues, siempre los criollos tenían algo en común, ya sean reformistas o separatistas, querían aspirar a cargos importantes, cargos públicos para poder controlar el Estado, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, eso es lo que los alentaba bastante a estos grupos, tanto de los reformistas como a de los separatistas. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud, chicos, hasta aquí sobre la clase de hoy? ¿Preguntas, dudas? ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, un pequeño break de 5 minutos y vamos a hablar sobre el feudalismo. Chicos, vamos a hablar sobre el feudalismo. A ver, por acá hay una pregunta. Ah, ya, listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, 5 minutos, 5 minutos y continuamos, chicos. Bien, vamos ahora continuando con la sesión número 8, esta vez en Historia Universal. Vamos a hablar acerca del feudalismo. Bueno, el término feudalismo viene de feudo, que significa tierra, y bueno, era un periodo, un tiempo, en el cual, sin lugar a duda, eh, ese es un sistema económico y social que se basa pues en la gran propiedad, ¿no?, terrateniente. Aquí pues se va a caracterizar básicamente por las relaciones de dependencia personal a través del vasallaje y, y la contradicción en este sistema ya no es pues entre esclavo y esclavista, sino es entre el siervo y el señor feudal, ¿no? Es el tercer sistema económico y social, ¿no? El primero fue la comunidad primitiva, luego el esclavismo y bueno, ahora vamos a hablar sobre el feudalismo. Entonces, vamos a ver acá, ahí está. Observen primero esta parte, dice, es un sistema económico, social y político sustentado en dos pilares, la posesión y usufructo de la tierra y las relaciones de dependencia personal. Eh, Cuando hablamos de posesión y usufructo de la tierra, nos referimos pues que los señores feudales son dueños, propietarios de las tierras y se las entrega a sus siervos para que trabajen dicha tierra, ¿no? Entonces ahí vemos una primera relación, ¿no? Como ves aquí en la figura. El señor feudal le entrega las tierras, mayormente llamadas mansos, y a cambio el siervo tiene que trabajar las tierras del señor feudal y además pagar una serie de impuestos. Tenemos acá la corpia, la talla, el censo, banalidades, la cuestionada pernada, que voy a explicar más adelante qué consiste, el diezmo y la primicia, ¿no? Estos dos últimos son pagos a la iglesia, ¿no? El diezmo es el 10% de tu salario en beneficio de la iglesia y la primicia es por la primera cosecha que tú realizas. Y la relación de dependencia personal es entre el señor feudal y el vasallo. El vasallo es otro noble, es un pequeño señor feudal. ¿Y cuál es la diferencia entre el gran señor feudal? Básicamente en tenencia de la tierra. Mientras más poder tengas es porque tienes mayor concentración de tierra, ¿correcto? Por eso es que era muy común en ese tiempo las guerras, porque eso te permitía pues, generar o acumular más tierras. Entonces muchos nobles e incluso reyes eran vasallos de grandes señores feudales, ya que ellos poseían pues enormes tierras, ¿sí? Y va a haber esa relación de dependencia, ¿no? Por ejemplo, el tema de los homenajes, ¿no?, que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, eh, el rey, o el señor feudal, perdón, le entregaba protección militar, protección judicial y sustento económico, incluso le entregaba tierras, feudos, ¿no? Es un tipo de ceremonia, ¿no?, llamado pues obviamente la investidura. Y a cambio el vasallo daba ayuda militar, consejo y apoyo administrativo a su señor feudal y ayuda económica. Incluso pues tenía que ir en batalla o en la guerra junto con su señor feudal. A este tipo de ceremonia pues se le conoce como vasallaje, ¿no? Perdón, homenaje, perdón, ¿no? Homenaje, ¿no? Son dos tipos de ceremonia, ¿no? La investidura, el señor feudal hacia el vasallo, y el homenaje, el vasallo hacia su señor feudal. Hay otra tercera ceremonia que es el espaldarazo, pero es cuando el señor feudal nombra caballero a un vasallo, ¿no? Muy bien. Ahora,
todo sistema económico y social, como es el caso del feudalismo, tiene un antecedente y las causas por las cuales se da. ¿Cuál es el antecedente, profesor, al surgimiento del feudalismo? Sin duda, pues se da esto durante la crisis del esclavismo en la antigua Roma, el famoso colonato, donde los patricios arriendan sus tierras a los bárbaros. Y eso pues generó un mayor decrecimiento del sistema económico que ya estaba en decadencia, que era el esclavismo. Estamos hablando del siglo IV aproximadamente. Pero los orígenes del feudalismo como tal la encontramos cuando el imperio carolingio se desintegra. ¿Se acuerdan que habíamos esto visto la semana pasada? Claro. Recuerden que el imperio carolingio fue el centro de poder o la unidad de poder, del centro de poder, después de la caída de Roma, allá por el año 800. Cuando se desintegra el imperio carolingio, esa unidad política también se diluye, convirtiendo pues Europa en pequeños estados feudales, cada uno con su propia característica y autonomía. Y el feudalismo se acrecienta más, sobre todo por las invasiones bárbaras del siglo IX, ya sean por los normandos, los sarracenos, los húngaros, entre otros, que arrastraban o empujaban a la población, y como los reyes, las autoridades de ese tiempo no estaban en la capacidad de poder contrarrestar esas invasiones, pues muchos de esta población piden apoyo a los señores feudales y ellos estaban mejor preparados para detener esas invasiones. Y los aceptan, les dan protección, pero a cambio pues que trabajen sus tierras, ¿no? Por ejemplo, observen ahí en el mapa, ese es un feudo, ¿no? Ahí está el castillo, por ejemplo, donde vive el señor feudal, la élite, y alrededor de ella viven pues los aldeanos, las tierras comunales en la cual otorga el señor feudal para que trabajen la tierra, los famosos mansos, en la cual los campesinos que tenían que trabajar la tierra de esa manera sobrevivían y parte de esos excedentes iban en beneficio del señor feudal. Ahora, como parte también pues de esta relación que existe entre el siervo y el señor feudal, es que a cambio de esas tierras, al menos una vez al año, como parte de un impuesto llamada la corvia, el siervo tenía que trabajar en las mejores tierras del señor feudal. ¿Y cómo se llamaban esas mejores tierras? Se llamaba la reserva señorial, jóvenes. Ahí está, la reserva señorial, como tú puedes ahí apreciar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, los mansos, porque van a preguntarte en cualquier examen de admisión, son tierras que el señor feudal cede a los campesinos para que lo trabajen. Y parte de esos excedentes van en beneficio del señor feudal. En cambio, las reservas señoriales son tierras que el señor feudal le otorga, en la cual el campesino tiene que trabajar la tierra como un impuesto, como parte de un impuesto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, aparte de vivir del trabajo del campesino, el señor feudal también pues gozaba de muchos privilegios, cobrándole pues una serie de impuestos. La corvia, que es el pago, el trabajo gratuito del siervo en las tierras del señor feudal, en las reservas señoriales, te va a preguntar eso en cualquier examen de admisión. Están pues los diezmos, que es, repito, pago pues en beneficio de la iglesia. Las banalidades, jóvenes, es por usar pues los medios de producción, ¿no? Como hornos, molinos, que pertenecen al señor feudal. Está pues el pontazgo, ¿no? Que es por cruzar puentes y caminos. O sea, por cruzar un puente, un camino dentro del feudo, tenías que pagar un impuesto. Ahora, si tú querías pasar de un feudo a otro feudo, también pagabas impuestos. Por eso que el comercio pues era muy precario, ya que no permitía, había muchas trabas comerciales, ¿no? La moneda, por ejemplo, solamente era utilitario en el feudo, ¿no? Cada señor feudal acuñaba su propia moneda. Ahora, ¿cómo se llama ese impuesto, profesor, de pasar un feudo a otro feudo? Tiene un nombre y se está utilizando hoy en día, ¿no? Con otra connotación, claro está. O bueno, con cierta similitud, claro, ¿no? Más o menos. Es el peaje, ¿no? Cuando tú pasas un distrito a otro distrito, tienes que pagar, ¿sí o no? Se llama peaje, ¿no? Y es algo que todavía se mantiene hasta nuestros tiempos, ¿sí o no? Claro. Pero, ¿qué es la pernada? Bueno, es
Es un tipo de pago muy controversial porque es ceder a la esposa que se acaba de casar en beneficio del señor feudal, ¿no? O sea, la primera noche de bodas, obviamente, era el que se beneficiaba era el señor feudal, era parte de esa contribución. Y es un tipo de pago que incluso los españoles trajeron aquí al Perú. Tanto es así que se institucionalizó por muchos tiempos, por varios siglos, hasta el siglo XX, por así decirlo. Esto se termina cuando Velasco Alvarado pues realiza la reforma agraria, ¿no? Donde se rompe ese lazo de feudalidad que todavía el Perú tenía y que arrastraba desde la época de la colonia. El campesino era constantemente maltratado y humillado, ¿no? De esa manera. ¿No? Muy bien. Vamos a ver rápidamente algunas características del feudalismo, ¿ya, chicos? Empecemos pues con la organización económica, ¿qué les parece? Ahí está, ¿no? Bueno, si el feudalismo se basa pues en la tenencia de la tierra, díganme ustedes cuál era la principal actividad económica. ¿Qué dicen ustedes? La agricultura. La agricultura, ¿no? Agricultura. Muy claro. Ahora, una agricultura tecnificada, desarrollada o una economía rural, ¿no? Precaria, de autoconsumo, autárquico, ¿qué dicen ustedes? ¿Autárquico? Autárquico, ¿no? De autoconsumo, una economía, una agricultura, pues, una economía, perdón, rural nada más, claro que sí, ¿no? Ahí pues destacan sin duda pues los grandes latifundios, los feudos, ¿verdad? Recuerden que el feudo pues fue la unidad económica, social y política de la propiedad del señor feudal, ¿no? Sin lugar a duda, ¿no? En la cual pues estaba conformada por estas grandes extensiones de tierras que de hecho eran utilizadas para el desarrollo agrícola, ¿no? Por la actividad, para la actividad agrícola, perdón, ¿no? Y bueno, pues debido pues a los muchos impuestos o la actividad propia del señor feudal, pues la actividad comercial pues no se acrecentaba, ¿no? Ahí era muy complicado, ¿no? Había un escaso desarrollo comercial, ¿no? Por las trabas feudales que habían, como los impuestos que acabo de mencionarte, entre ellos el peaje, por ejemplo, o el pontazgo, ¿no? En fin, la circulación monetaria, por ende, también pues era precaria, porque repito, ¿no? Solamente moneda servía pues dentro del feudo. Entonces, la fluidez o la circulación monetaria también era muy escasa. Ahora, hablemos algo de la organización social, chicos. Bueno, de hecho, pues era una sociedad estamental. ¿Ya? Profesor, ¿qué es una sociedad estamental? Bueno, es una sociedad pues en la cual cada cierto grupo de personas está en una determinada categoría y se desenvuelve en esa categoría, ¿no? No puede haber una mezcla entre ellas. De hecho, había una jerarquía social muy importante. Entre ellas pues está el señor feudal, era el soberano del feudo. Ahora, el señor feudal pues puede ser laico o perteneciente al alto clero, por si acaso, ¿no? Los miembros de la iglesia, los más altos jerarcas de la iglesia, también eran grandes señores feudales, como es el caso del Papa, por ejemplo, ¿no? De ahí pues surgen los estados pontificios, ¿no? Eran feudos. Ellos pues gozaban pues de amplios territorios eh, y bueno, ellos administraban justicia, ellos eran los que se imponían a través de las normas, ellos establecían las normas, etcétera. El clero también pues tenía, repito, sus privilegios, ¿no? Era pues sin duda la clase más instruida, mucho más que el propio señor feudal, sabían hablar latín, en fin, tenían amplios conocimientos en ciencias. Ellos representaban pues a los cardenales, obispos, arzobispos, al propio papa, etcétera. Ellos eran pues los llamados, en este caso, oradores, ¿no? Que representaban a la iglesia, ¿de acuerdo? Ahora, muchos eran profesor, ¿y a qué llama usted oradores? Bueno, eh, se le llama pues así oradores porque ellos tenían el control ideológico de la población a través de la religión. Los viatores eran pues los señores feudales, la nobleza, cuya principal actividad era la guerra para incrementar más riqueza y poder a través de la tenencia de la tierra.
de ahí pues donde se implementa pues la caballería, ¿no? Que era un ejército al servicio de la nobleza feudal y del alto clero. Recuerden que ellos van a impulsar las cruzadas, cuyo principal propósito era expandir el feudalismo a Oriente, ¿no? Muy bien, entonces esto es algo que tenemos en cuenta. Y bueno, el pueblo en general, los siervos, los campesinos, los aldeanos, eran los famosos labradores, o perdón, laboradores, perdón. ¿Quiénes eran los laboradores? Eran pues aquellos compuestos por siervos, villanos, campesinos, comerciantes que se dedicaban netamente al trabajo. Y eran los únicos, obviamente, que estaban obligados a pagar impuestos. El alto clero y la nobleza no pagaban impuestos, ¿no? Y eso se va a extender incluso hasta el siglo XVIII. Hay que recordar, pues, que el feudalismo surgió en Europa principalmente entre los siglos IX y XIII aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que no debemos olvidarnos, ¿no? Y bueno, en el aspecto político, claramente vemos que hay una fragmentación territorial, hay pequeños feudos en la Europa de ese tiempo, ¿correcto? En la cual pues cada uno va a tener autonomía, ¿no? Ya el poder central ya desapareció con el Imperio Carolingio. El único imperio, obviamente, que todavía subsistía era la Roma Oriental, que es el Imperio Bizantino. A ver, hay una pregunta por acá. ¿Cómo que el feudalismo llegó a Asia, más concretamente a Japón? Lo que ocurre es que el feudalismo tiene digamos, rasgos comunes. Es decir, hubo un feudalismo en Europa, paralelamente también esto hubo un feudalismo en Oriente, en especial en China y en Japón, por ejemplo. En la India, por ejemplo, todavía pues prevalecía lo que es el esclavismo, ¿no? En unos sectores. Solamente que el feudalismo oriental o japonés tiene sus diferencias, son relativamente diferentes al feudalismo, ¿no? Por ejemplo, en Europa es el feudo. En Japón se le conoce esto como shogunato, pero el shogunato es una tierra, pero que está a cargo obviamente de un jefe militar llamado shogun, que al final igual dependía o era controlado por el emperador, ¿no? Básicamente, ¿no? Y Japón obviamente fue feudal hasta el siglo XVIII, ¿no? Donde se dieron cuenta que había que cambiar de estructura económica por la serie de invasiones que había tenido por parte de los europeos, que claramente pues eran superiores militarmente porque habían alcanzado la industrialización. Es más, en el mundo andino, antes de la llegada de los españoles, se estaba también dando un tipo de estructura feudal, ¿no? Con sus propias características, obviamente, de, nuestro, de, nuestro, de nuestra sociedad. Recuerden que uno de los problemas de las guerras civiles entre Huáscar y Atahualpa era justamente que la nobleza cusqueña y la nobleza provincial buscaban poseer las tierras, ¿no? Ellos incluso poseían más tierras que el propio Estado. Entonces Atahualpa quería que eso prevaleciera, mientras que Huáscar quería pues, hacer reformas en la cual pues, quería que las tierras nuevamente volvieran, ¿no?, al poder del Estado. Entonces va a haber esa contradicción. Muy bien. Bueno, y bueno, en el aspecto cultural, no sé si podrán ver ahí, o si no, voy a apagar mi camarita un ratito para que puedan ver ahí totalmente. En el aspecto cultural, bueno, ahí claramente vemos, sin lugar a duda, un control total de la iglesia. Justamente ya en esos tiempos ya se estaba divulgando las ideas de la escolástica a través de las universidades, de importantes colegios, en la cual pues la iglesia, os repito, tenía un control sobre ella, ¿no? Un control sobre la educación, ¿de acuerdo? Sobre la educación. Muy bien. Justamente eran tiempos donde surgen pues estas corrientes filosóficas que posteriormente han llevado ustedes en filosofía, ¿no? Que era la patrística y la escolástica, ¿no? Recuerden que la patrística fue el primer pensamiento ideológico de la iglesia, cuyo principal promotor, ¿quién fue? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿Santo Tomás de Aquino o San Agustín? A ver, San Agustín, ¿no? Santo Tomás de Aquino pues es el máximo representante de la escolástica, ¿no? Donde ahí pues la diferencia principal es que la escolástica defendía pues la razón y la fe, ¿no? Ambas, ¿no? Ambos caminos llevan hacia Dios. La patrística solamente permitía pues que la fe era la que te llevaba a la razón, ¿no? Pero los cambios tan notorios que pasaba Europa hizo pues que la iglesia también cambiase de ideología
y más bien asimilar a, pues, que la razón también es otra forma de conocer a Dios. Lo interesante es que en la Edad Media o durante el feudalismo se da esta fusión, este sincretismo cultural entre elementos germanos, propio pues de los reinos bárbaros que forjaron el Imperio Carolingio, la ideología cristiana que había logrado prevalecer en estos tiempos, y un teocentrismo cultural, ¿no? Teocentrismo donde obviamente todo estaba concentrado, unido a la idea pues, de Dios. Es decir, todos los elementos culturales que vamos a tener durante la Edad Media mayormente eran inspiradas en temas espirituales y de Dios, ¿no? Por ejemplo, algunos, a ver, los castillos, monumentos, arquitectura, todos obviamente inspirados en Dios, ¿correcto? Incluso se tenía la idea, pues, de que la Tierra giraba, o perdón, el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿correcto? Esa es la idea que ellos tenían, ¿no? Y que la Iglesia, pues, era el representante genuino de la voluntad de Dios. Ellos eran los representantes en la Tierra, ¿no? De Dios, ¿correcto? Muy bien. Ahí está. Ahora, como repito, no te vayas a olvidar las ceremonias, ¿no? Las ceremonias, en este caso, llamado homenaje e investidura, que es lo que, repito, viene siempre en los exámenes de admisión, ¿ya? Por ejemplo, el vasallo, ¿no? Bueno, el homenaje es el juramento de fidelidad, ¿no? Donde el noble, pues, se subordina al señor feudal, ¿no? El vasallo se subordina al señor feudal. Claro, en realidad ambos son nobles, pero obviamente el vasallo pues posee menos tierra, ¿no? Y el señor feudal pues a cambio le otorga lo que es la investidura, ¿no? Donde le entrega como parte de su lealtad tierras, privilegios, ¿no? Algún tipo de beneficio, ¿no? Porque el feudo le entrega pues no solamente así con tierras, también con siervos, ¿no? Para que lo puedan administrar. Eso también es importante recordar. Y bueno, la Edad Media en sí, para mí no me gusta categorizar porque la Edad Media no tiene mucho sentido, ¿no? ¿En media de qué, no? Pero la Edad Media, según la historia clásica, se divide pues en tres importantes etapas, ¿no? La Alta Edad Media, que se da pues en el siglo V y X, eso se da pues tras la caída del Imperio Romano, ¿correcto? Donde surgen pues los reinos bárbaros, y sobre la base de estos reinos bárbaros, que en la cual destacan los francos, se instaura pues el Imperio Carolingio, que es lo que hemos visto justamente hace semanas atrás, hace una semana en realidad atrás, o dos semanas atrás, que repito, fue sin duda el centro de unidad o el poder, ¿no? Del poder en la Europa de ese tiempo, hasta que se desintegra y surge pues el feudalismo, ¿no? Tras la desintegración del Imperio Carolingio. Paralelo a ello también pues, se da la expansión del mundo musulmán, que también eso lo hemos visto en las clases pasadas, y también pues el Imperio Bizantino. De todos estos tres imperios, el primero que cae es el Imperio Carolingio, luego el Imperio Musulmán y finalmente el Imperio Bizantino, que durará 1000 años, ¿no? Que recuerden que ellos caen en el año todavía de 1453. El medioevo, o también llamada plena Edad Media, que se da entre el siglo X y XIII, se da pues una gran expansión económica en esos siglos, principalmente en el siglo XI, donde va a haber un adelanto económico importante, sobre todo en el desarrollo de la agricultura, aumenta pues la población, el comercio también, por ende, también se incrementa. Y bueno, hay un resurgimiento pues, de los centros urbanos, principalmente los puertos, que gracias al comercio va a permitir justamente este nuevo cambio que se vaya dando ya en la baja edad, perdón, en la plena edad media, ¿no? O medioevo. Las universidades pues empiezan a difundir la escolástica, lideradas y controladas por la iglesia. Y bueno, como una medida pues para expandir el feudalismo, se instauran las cruzadas,
Hay que recordar pues que las cruzadas pues son campañas militares, ¿no?, que enfrentaron pues a los cristianos contra los musulmanes, ¿no? Fueron más de 8 cruzadas. ¿Cuál va a ser el pretexto de las cruzadas? Recuperar Tierra Santa, ¿no?, que estaba en manos pues de los turcos selyúcidas, que había tomado Jerusalén desde el año 1076 aproximadamente. Pero las verdaderas causas tienen que ver pues, con la expansión del sistema feudal en Oriente, el deseo pues de la iglesia de recuperar su prestigio, ¿no?, y de unificar el clero, porque recuerden que había sufrido pues una serie de cismas, ¿no?, anteriores. El deseo de los señores feudales de obtener más tierras en Oriente, sin lugar a duda. La presión demográfica que Europa tenía, el aumento de la población también permitió pues que se dieran nuevas migraciones, y qué mejor pues que invadir estas nuevas tierras. Y de hecho pues también la necesidad de muchos burgueses, porque ya en esa época la burguesía ya estaba surgiendo, porque se estaban dedicando mucho al comercio, era después la necesidad pues de abrir nuevas rutas comerciales en el Mediterráneo. Y luego vemos la Baja Edad Media, un tiempo donde realmente hubo mucho, colapsó el sistema feudal, sin lugar a dudas, ¿no? Hubo varias cosas, ¿no? Para empezar, la Baja Edad Media se caracteriza por una ruptura y una decadencia del sistema feudal, ¿no?, que sucumbía, ¿no?, bajo el influjo de una nueva economía de carácter urbano comercial, que cada vez el burgués quería tomar mayor control. Las causas por la cual se generó esta crisis, de hecho, tiene que ver primero con las cruzadas, que debilitó tremendamente a los señores feudales, pero también pues por un cambio climático, porque fue una época donde bajó la temperatura tremendamente. Se habla pues de una pequeña era glacial, donde provocó pues una reducción tremenda de la producción agrícola, y eso provocó hambre. Hubo mucha escasez de alimentos y se elevaron los precios. Esto súmale pues al surgimiento de la peste negra como parte pues del comercio entre Oriente y Occidente, que claramente pues de esa zona vino aquí la peste, matando pues a las 3/4 partes de Europa. Y que prácticamente casi Europa colapsa, ¿no? Ahí tuvo que intervenir la iglesia, la nobleza y la propia burguesía para poder salvar a la Europa pues, que estaba ya entrando en una crisis profunda y camino a su destrucción. Como parte pues, de esos cambios también vemos ahí enfrentamientos entre grupos de poder, ¿no?, principalmente entre los señores feudales de lo que hoy es Francia e Inglaterra, ¿no?, la famosa Guerra de los 100 Años, por ejemplo, o la Guerra de las Rosas entre dos estados feudales ingleses. Le llaman la Guerra de la Rosa porque ambas casas o familias importantes se diferenciaban de tener como principal símbolo una rosa, ¿no?, una rosa roja y otra rosa blanca. ¿Correcto? Entonces fueron cambios trascendentales, y eso propició pues a que surja un nuevo sistema económico, que es el capitalismo. Recuerden que cada sistema económico que surge se da pues gracias, o la característica principal es que da pues una crisis profunda, ¿no?, tremenda, porque esa es parte, ¿no? Cada sistema económico social que decae, surge uno nuevo, pero en ese proceso pues se da una crisis tremenda, muy, muy terrible. Por haber ahí una pregunta. Dice, profesor, la guerra de 100 años dura unos 117 años aproximadamente, ¿no? Justamente termina pues en 1453, y justo en ese año se produce la toma de Constantinopla, ¿no? Y eso permitió, ¿qué cosa? Una ruptura en el comercio entre Oriente y Occidente, ¿no? Y eso provocó porque la burguesía busque nuevas rutas comerciales. Y sin proponérselo, descubren otro nuevo continente, que es América, ¿no? Muy bien. Perfecto. Entonces ahí vemos claramente. Ahora, otro dato importante, jóvenes, como parte del proceso de la historia universal o de la humanidad, y algo que no debemos olvidarnos, es que siempre cuando un grupo social dominante en ese tiempo, para defender su sistema, a veces utiliza una serie de elementos que, sin proponérselo, ocasionan más bien un decrecimiento, o acelera más bien su decadencia y destrucción. Por ejemplo, el caso de las cruzadas. Las cruzadas, sin lugar a dudas, fue uno de los elementos que permitió el colapso del feudalismo.
Y los señores feudales que defendían el feudalismo justamente querían incrementar más su poder, iniciando pues estas cruzadas. Y más bien lo que hizo o provocó fue acelerar su decadencia. Lo mismo pasó pues con Roma, ¿no? Los patricios querían, para salvar su estatus, implementaron el colonato, que era arrendar a, a los bárbaros sus tierras, y eso lo que generó más bien pues fue la decadencia y el colapso del esclavismo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, cada sistema económico pues nace del anterior, provocando pues una serie de crisis tremenda que golpea absolutamente a la sociedad de ese tiempo. Es muy posible que el capitalismo, si en que caso también logre obviamente tener un decaimiento, pues sufre esa crisis tremenda y permita pues el surgimiento de otro sistema económico y social. Sin duda, posiblemente. En fin. Bien, chicos, vamos entonces acá a una pequeña pausa y terminamos la clase hablando acerca pues de las vertientes hidrográficas del Perú, ¿no? La vertiente hidrográfica del Pacífico, del Amazonas Profesor, y del una lago pregunta. Titicaca. Sí, dígame. ¿Qué era la Santa Inquisición? La Santa Inquisición fue una institución que fue creada en la Italia ese tiempo, pero que luego fue utilizada en la colonia, es decir, España lo implementa en sus colonias, en Nueva España y el Gobierno del Perú, pero va a tener otras funciones, ¿no? Eh, Primero, como una institución para poder implementar la fe católica ante el temor de que la ola del protestantismo llegue a América Latina o a las colonias de España, y también como un método para poder obligar a confesar a aquellos que buscaban conspirar contra el régimen colonial. Tenía obviamente esa connotación. Y bueno, en la siguiente edición la encontramos acá, ¿no? Está al frente del Congreso, por ejemplo. Muy bien. Por ahí dicen, ¿no? ¿Usted cree que si el capitalismo cae se volverá a este antiguo sistema o se formaría un nuevo a partir de un capitalismo? En realidad, yo me basaría más bien en un control total, ¿no? De un Estado mucho más protagonista, ¿no? Que ahora pues teniendo los medios de información, los sistemas tecnológicos, puede pues poder controlar mayor a la sociedad mediante las tecnologías, ¿no? Me parece que vamos por ese camino, más que todo, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a una pequeña pausa de 5 minutos y hablamos pues de geografía. Bien, jóvenes, ya para finalizar en esta sesión número 8, vamos a hablar en el curso de geografía acerca de las vertientes hidrográficas del Perú. A ver, pregunta, ¿vertientes hidrográficas es lo mismo que cuencas hidrográficas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es lo mismo? No, profesor. No, ¿verdad? Claro, vertientes, ¿qué viene a ser? Bueno, es un conjunto, pues, de ríos o conjunto de unidades geográficas, ¿no? Cuyos ríos, pues, rodean o drenan en un punto determinado, ya sean hacia el mar o dirigidas que van, perdón, que van hacia el mar, o en todo caso, se dirigen, pues, a un lago, por ejemplo, ¿no? O incluso hay ríos que van desapareciendo en el trayecto, eso se llaman, pues, ríos arreicos, ¿no? Aquellos ríos que desembocan al mar se llaman exorreicos, y aquellos que desembocan a los lagos, como en el caso del lago Titicaca, se llaman ríos endorreicos, ¿no? Los arreicos son aquellos que, repito, en su trayecto pues van desapareciendo. En cambio, una cuenca es la zona, ¿no? Es el lugar donde recorre pues los ríos, ¿no? Es la zona, el espacio, ¿no? Lo que hoy vamos a conocer no vamos a hablar de las cuencas, sino de los ríos, ¿no? Por eso estamos hablando, pues, en este caso de las vertientes geográficas, ¿no? Los ríos, ¿no? Su recorrido, sus características. Por ejemplo, en el Perú, por ejemplo, existen más de 159 unidades, ¿no? Hidrográficas, de las cuales el vertiente del Pacífico contiene 62, la vertiente amazónica tiene 84, mientras que la olla del lago Titicaca pues posee 13, ¿de acuerdo? Hoy día vamos a hablar pues las más importantes, las que resaltan más, ¿ya?
De hecho, pues vamos a hablar primero sobre la vertiente del Pacífico, ahí está. Primero veamos un poco sus características, ¿no? Por ejemplo, muchos de estos ríos de la vertiente del Pacífico, se llama así porque muchos de estos ríos, si te das cuenta en el mapa, desembocan ¿a dónde? Al Océano Pacífico, ¿no? En este caso, todos estos ríos, perdón, desembocan o se originan en la cadena occidental andina. Claro, porque estos ríos nacen de los deshielos, más que, y también pues de las lluvias. Es decir, estos ríos nacen ya sean por los deshielos en las zonas andinas o por las intensas lluvias que se dan en esa zona. Por eso que su recorrido es corto, porque va de los Andes a la costa, ¿no? Tú sabes que la costa es bien estrecha. Profesor, ¿por qué se dice que son de régimen irregular? Porque estos ríos mayormente tienen un recorrido, pero de manera estacional. ¿Por qué? Porque la mayoría, pues repito, son ríos que nacen producto de las lluvias, pero hay momentos pues que ya no hay lluvias y ¿qué ocurre con los ríos? Bajan de caudal, muchos de ellos incluso desaparecen. Hay uno que otro río, por ejemplo, el río Tumbes, ¿no? Es el río que sí está, prevalece todo el año, por eso es que es un río navegable, pero los demás ríos no son navegables. ¿Y por qué decir que forman valles transversales? Porque sus recorridos justamente van así, ¿no? Direccional. Son transversales esos valles. ¿Qué significa, profesor, estuario? Bueno, que ellos desembocan a través de una sola ruta. Cuando un río, por ejemplo, en su trayecto, antes de desembocar, empieza a ramificarse, como lo hemos visto en la zona de Gizeh, en Egipto, a eso pues se le conoce delta. Pero acá, en nuestro caso, casi todos los ríos de la vertiente del Pacífico van hacia una sola dirección, ¿no? O ya sea hacia el mar, Océano Pacífico, o hacia el lago Titicaca, ¿no? Bueno, ese es en la vertiente hidrográfica del Titicaca, ¿no? Hoy vamos a enfocarnos en la vertiente hidrográfica del Pacífico. Y bueno, y como desembocan hacia el Océano Pacífico, se les conoce pues que son cuencas exorreicas, ¿de acuerdo? Ahora, el río Tumbes, profesor, aparte de ser el único río navegable, ¿qué otra característica tiene? Y de repente nos pueden preguntar en cualquier examen de admisión. Bueno, se le conoce como un río binacional. ¿Por qué? Porque obviamente recorre parte del territorio ecuatoriano, ¿no? La zona de Punyango, me parece, ¿no? Y Tumbes, por ejemplo. Por eso se llama binacional, ¿no? Tenemos pues el río Zarumilla, bueno, no está aquí creo, pero lo voy a mencionar. El río Zarumilla es muy importante porque eh, es una frontera natural entre Perú y el Ecuador, por si acaso se te preguntan, ¿no? El río Zarumilla. El río Chira, profesor. ¿Cuál es la importancia del río Chira? Bueno, es el mayor en crecida de la vertiente. Además, es un río en la cual es aprovechado ahí para los reservorios, sobre todo en la zona de Poechos, y que le permite, obviamente, para la actividad agrícola. O sea, ese río, obviamente, ayuda bastante para la producción agrícola, ¿no? El río Chira. E incluso, pues, el río Chira es el segundo de mayor caudal, por si acaso, ¿ya? Y ahí pues permite pues almacenar grandes cantidades de aguas en la reserva de Poechos, ¿no? Y en la reserva de San Lorenzo. Tenemos al río Santa, por ejemplo, ahí está el río Santa, es el más caudaloso de la vertiente, y ahí pues gracias a ellos pues forma el cañón del Pato, ¿no? Uno de los más importantes cañones que tenemos. Claro, el más extenso o el más profundo es el Cotahuasi, ¿no? ¿Qué más? Bueno, el río Santa pues, se forma en el Callejón de Guaylas y el Cañón del Pato, ¿ya? Eso es importante reconocerlo, y que sirve pues para este gran proyecto, ¿no? Ambicioso que se dio a partir de los años 80. Curiosamente, uno de los principales responsables del proyecto fue Odebrecht, ¿no? Porque Odebrecht, recuerden que ya venía ejecutando sus proyectos desde los años 80, así que no se vayan a olvidar, no se vayan a sorprender que Odebrecht es reciente, ¿no? Odebrecht tiene ya años en el Perú. Y ahí pues hace importantes proyectos como Chavimochic y Chinecas, por ejemplo, en Ancash. Tenemos al río Ica, ¿no? De origen, su origen se ubica en la meseta de Castrovirreina. Es un río arraico, como te das cuenta, ¿no? Es decir, un río obviamente que va perdiéndose obviamente en su trayecto, ¿no? Se va pues en los subsuelos, ¿no?
Y bueno, esa es una de las importancias que tiene el río Ica. Tenemos el río Jequetepeque. ¿Cuál es la importancia del río Jequetepeque, profesor? Bueno, gracias a este río permite la formación de un importante valle que produce arroz. Recuerden que el mayor valle arrocero o el valle arrocero más grande que tenemos, o más importante en este caso, es en el Jequetepeque, gracias al río Jequetepeque. Y gracias a la cantidad de agua que posee, pues es aprovechado para almacenarlo en el reservorio de Gallito Ciego. Ahí está. Muy bien. Entonces, el río Tambo. ¿Qué importancia tiene el río Tambo acá? Bueno, el río Tambo, su origen es de un nevado de la región de Puno, imagínate de dónde llega este río. Es para muchos el río de mayor longitud de la vertiente hidrográfica del Pacífico, ojo con eso, y permite pues almacenar en el reservorio pues de Pasto Grande, ¿no? En la región de Moquegua. Ahí está, ¿no? Está el río Chira también ya mencioné, el río Chancay también, ahí está el río Chancay, el río Chancay pues ahí también se da una importante producción de arroz y caña de azúcar, ¿de acuerdo? Y también permite pues el almacenamiento a través del reservorio de Tinajones. Tenemos el valle del Rímac, jóvenes, que es el río que forma el valle más más poblado. Recuerden que somos más de 8 millones de habitantes. Pero ahí también es donde se concentran la mayor cantidad de centros hidroeléctricos. Y bueno, como por ejemplo Huinco, Huampaní, Moyopampa, ¿no? Que está acá por Chosica, por ejemplo, ¿no? Chosica y Chaclacayo. Tenemos también otro importante río, ahí está el río Majes, por ejemplo, ahí está el río Majes, ¿no? Posee pues la mayor cuenca colectora, una importante cuenca colectora, forma el cañón del Colca, ¿ya? Obviamente queda en la región de Arequipa, el río Majes. Tenemos el río Locumba, que es el más contaminado por los relaves mineros. Lamentablemente el río Locumba tiene esa característica, es una pena. También tenemos pues al río Caplina, ¿no? Vino acá una pregunta, examen de emisión con respecto al río Caplina. Hay que recordar pues, que el río Caplina es el más austral, es decir, es el río que está más al sur del Perú, que obviamente une frontera con Chile, ¿no? Pasa por la ciudad de Tacna, y está también ahí las represas de Corumas y Paucarani, pero es el río pues más austral, ¿no? El más al sur del territorio peruano. ¿No? Muy bien, entonces, importante recordar un poco sus características de cada uno de estos ríos. Posteriormente tenemos acá la cuenca del Amazonas, ahí está. Ahora, la gran diferencia con la vertiente hidrográfica del Pacífico es que su origen de estos ríos se dan a través del nudo de Pasco y Vilcanota, es decir, en esta zona, acá es donde aparecen, mayormente es producto de las lluvias, principalmente, esa zona, nudo de Pasco y Vilcanota, esta zona. Y bueno, como recorren toda la Amazonía, que recuerden es el 60% del territorio nacional, pues su recorrido es extenso, ¿no? Todos los Andes y la Amazonía. Y bueno, debido pues a que constantemente las lluvias están presentes en esta zona, los ríos son regulares, son de régimen regular y por lo tanto son navegables. Recuerden que las personas que viven en la región amazónica, uno de sus principales medios de transporte son los ríos, que les permiten trasladarse pues, de un lugar a otro, ¿no? Y ellos, pues, ese recorrido permite formar pues los valles longitudinales, ¿no? Sobre todo en la selva alta, ¿no? Y bueno, pues como parte de esos formación de estos valles longitudinales forman los pongos, muy similar a los cañones. Ahora, la importancia de los pongos es que también son utilizados como importantes centros hidroeléctricos. La utilidad que tienen los pongos es justamente para ello, ¿ya? Por si acaso se te pregunta en examen de admisión. Y bueno, ellos también son exorreicos, sobre todo el río Amazonas, porque desemboca pues a otro mar, en este caso, perdón, a otro océano, que es el océano Atlántico. ¿De acuerdo? El océano Atlántico. Ahora, muy bien. El río Amazonas es para muchos el más importante. Si bien es cierto, nace en el Perú, posiblemente en el Nevado de Mismi,
pues su recorrido, pues, atraviesa pues varios países, ¿no? Principalmente en el Brasil. Es el más caudaloso del mundo. En su trayecto se instalan puertos fluviales, principalmente en Iquitos, por ejemplo. Ahora, el río Amazonas nace de tres ríos, el Putumayo, Yaraví y el Ucayali, por ejemplo, por la influencia justamente de ellos. Ahora, si nos preguntan cuál es el río peruano más largo, de hecho no es el Amazonas, porque repito, el Amazonas pues traspasa otros países, tú debes responder el río Ucayali, ¿ya? Es el río más extenso del Perú. Y ahí también pues se instalan puertos fluviales, principalmente en Pucallpa y en Requena. Ahora, el río Ucayali pues nace también del Mantaro, de la Purima y el Urubamba. Tenemos el río Marañón, que forma pues un valle interandino muy importante, es el más extenso porque recorre varias regiones, ¿eh? Varias regiones del territorio peruano. Y ahí pues se utiliza sus ríos para la formación de un importante centro hidroeléctrico, una de las más importantes del Perú, que es el Santiago Antunes Mayolo. Lamentablemente, pues este río está contaminado por los relaves mineros, nuevamente. Pero se habla muy poco de eso, ¿verdad? Todo el tema acá de Repsol, esto fue todo mediático, pero mire, ya se olvidaron, todo quedó en nada, y así va a quedar, y eso lo mencioné en su momento, ¿se acuerdan? Y lo mismo pues está ocurriendo en la Amazonía peruana, donde constantemente ocurren estos derrames de petróleo 3 veces o 4 veces más de lo que ocurrió en la costa peruana. Sin embargo, obviamente no se actúa, porque los intereses económicos de estas grandes transnacionales están por encima de las normas del Perú, donde al final puede ser el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional simplemente lo que hace es no aplicar la norma o sancionar a estas empresas. Por acá me preguntan, a ver, vamos a ver. Claro, el Congreso lo dio, ¿no? Y miren, se pasó todo este escándalo de Chiclayo y mira, y algo dijo la prensa, algo dijo los medios de información sobre ese contrato de 10 años más. ¿Se dan cuenta? Ah, pues la prensa también es muy mediática, sin lugar a dudas, no lo hablan, sino, no dicen eso, no están constantemente informando a esas personas sobre ese tema, ¿no? Gracias por la aclaración, ¿no? Ya ven, muy importante, felizmente estás bien informado, perfecto, muy bien. Tenemos acá, por ejemplo, el río Mantaro, que forma pues el valle interandino más importante. Ahí está, pues repito, la central eléctrica. Ah, el río Marañón es el que tiene más recorrido, es el más interregional porque recorre varias regiones, disculpen, ¿ya? Y tiene un mayor potencial energético, ¿no? Pero el más importante centro eléctrico está en el Valle de Mantaro. Lamentablemente, mira, siendo un valle importante para la producción agrícola que se necesita, está contaminado. No se habla mucho de eso, por ejemplo. No se habla tanto del tema de la agricultura y todo ello, pero de que las minas hay que cerrar, o que esto, pero que no hay que cerrar la mina y todo eso por el tema del aumento del cobre, pero sin embargo sigue perjudicando a muchos campesinos, muchas personas que viven bastante la producción y ahora que se necesita bastante, ¿no?, de la agricultura para la alimentación en el Perú, vemos estos tipos de problemas, ¿no?, que estos se han mantenido por años, ¿no? Esto no es algo reciente. Muy bien. Vamos a ver acá. Y bueno, vamos a finalizar acá esto, chicos, con la vertiente hidrográfica del lago Titicaca, o también llamada pues la olla hidrográfica del Titicaca. Todos estos ríos desembocan mayormente o tienen un colector común que es el lago Titicaca. Por eso es que estos ríos, aparte de ser de corta duración, cuyo origen es básicamente por esta zona, ¿no?, en la meseta llamada la cordillera occidental o la cordillera volcánica, le llaman así porque acá están la mayor cantidad de volcanes que hay en nuestro país, todos obviamente desembocan hacia el lago Titicaca. Entonces, por lo tanto, pues es una cuenca endorreica, ¿no?, porque desemboca al lago Titicaca. Entre las principales, pues tenemos el río Ramis, por ejemplo, nace pues en el nevado de Anamea, perdón, Ananea, y es el más extenso de la vertiente. Ahí está el río Ramis, ¿no? Es el más caudaloso de esta vertiente, de esta zona. Y también está contaminado por la minería, para que vean, y ahí la gente sufre bastante, pero veo que la medio de comunicación a nadie le interesa. Muy pocos saben de eso, por ejemplo. El río Suchis, por ejemplo, nace en la laguna también del mismo nombre, Suchis, así se llama. Es un límite pues internacional, ¿no?, con Bolivia, el río Suchis.
tenemos al río Coata, por ejemplo. El río Coata abastece pues, de agua a la ciudad de Juliaca. Recorre pues esa ciudad y la gente vive de ese río. Es un río que también nace de la confluencia, es decir, la unión entre los ríos Lampa y Cabanillas. Pero miren, a pesar de que abastece pues, a la población, nadie nos garantiza pues, que este río no pueda también haber tenido problemas de contaminación. Por eso es que mucha gente ya se enferma, ¿no? Contaminación, sangre de plomo, en el cuerpo metales que claramente dañan su salud, etc. El río Desaguadero es muy importante por varias razones. Es el único efluente, sirve de límite entre Perú y Bolivia, pero a la vez, jóvenes, es donde ahí se produce pues, el intercambio comercial, ¿no? Entre Bolivia y Perú, por ejemplo. Es un tráfico comercial natural que hay ahí, entre Perú y Bolivia. Prácticamente ahí tú, con tu DNI nada más ingresas a Bolivia y compras bolivianos, que son monedas, y ahí te vas a ese lugar y empiezas a comprar cosas, ¿no? Hay un importante comercial. El centro es un importante centro comercial, ¿no? Muy, muy importante, ¿no? Que se da ahí, en Desaguadero, ¿no? Muy bien. Entonces, estos, digamos, son digamos, los más resaltantes, ¿no? Está también el río Ilave, seguramente hayas escuchado hablar sobre este río Ilave, ¿no? Es la segunda cuenca más extensa, ¿no? De la olla de la hidrográfica del lago Titicaca. Y bueno, pues estos son, digamos, digamos, importantes, ¿ya? Ahora, para retomar y ya para recapitular y no olvidarnos y posiblemente responder cualquier pregunta sobre este tema, es que, a ver, ¿qué te pueden preguntar mayormente, aparte de las características de los ríos? Te van a preguntar lo siguiente: origen, naciente, cuenca, cauce, curso, recorrido, régimen, caudal, eh, mm, mayormente eso, ¿no? En la vertiente del Pacífico, ¿cuál es su origen? Mayormente pues es en los glaciares y de las lluvias, ¿no? Por eso se dice pues que es glacial y pluvial, ¿no? Que nace obviamente de las lluvias y también de los glaciares. Lo mismo ocurre en la vertiente del Amazonas, ¿no? Nacen pues en el nudo de Pasco y Vilcanota, mayormente en este caso, por los glaciares y por las lluvias mayormente que se dan en esa zona. En el caso de la vertiente del Titicaca, por los glaciares que vemos acá en la cordillera occidental y la cordillera volcánica, ¿no? También es glacial y pluvial, ¿no? Glaciares y lluvias. ¿Dónde nace la vertiente geográfica del Pacífico? Nace en la cordillera occidental, ¿de acuerdo? Sus cuencas son mayormente exorreicas porque desembocan hacia el Océano Pacífico. Eh, Su curso es un recorrido corto porque va de la zona andina a la costa, ¿ya? Son de régimen irregular porque no son permanentes estos ríos y por lo tanto no son navegables. El único es el río Tumbes. Caudal es poco porque tiene su mayor caudal pues, en temporadas de lluvia, ¿no? Es sensacional. Y su recorrido es muy torrentoso, ¿ya? Pero bueno, tiene un nombre, no recuerdo ¿no? Este recorrido que tiene. ¿Por qué torrentoso, profesor? Porque obviamente recorre pues varios tipos de regiones, empinadas, complicado su recorrido, ¿no? Por eso se llaman torrentosos. Ahora, en el caso de la vertiente amazónica, nace pues en el nudo de Pasco y Vilcanota, como les mencioné. Tiene una cuenca en muchos casos exorreica porque no, refiriéndonos pues al río Amazonas que desemboca pues al Océano Atlántico. Su recorrido es largo, extenso, por la trayectoria que tienen, ¿no? Por el territorio en el cual se recorren estos ríos. Son de régimen regular porque estos ríos están constantemente todo el año, por tanto son navegables. Como mencioné, su principal medio de transporte, o uno de los principales medios de transporte de la población de esa localidad son los ríos, y pues el caudal es abundante, ¿no? Abundante. En el caso de la cuenca, o de la hidrográfica, perdón, la vertiente hidrográfica del lago Titicaca, perdón, estamos estudiando los ríos, eh, nacen pues en la cordillera de Carabaya y la cordillera volcánica, como puedes ahí apreciar. Son de corto recorrido, su trayecto es muy pequeño. Son de régimen irregular porque también depende mucho de las lluvias, ¿no?
no son utilizados como medio de transporte. Y bueno, pues al ser de régimen irregular, su recorrido es poco, ¿no? En este caso son de régimen endorreica. Su cuenca, perdón, es endorreica, ¿no? Porque desemboca principalmente al lago Titicaca. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es lo que sí mayormente te van a preguntar. Así que hay que tener mucha atención a ello. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, inquietudes que tienen hasta aquí sobre los cursos que hemos llevado el día de hoy? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? Bien, bien, todo claro entonces, ¿no? Bien, chicos, pues les deseo pues un inicio de semana muy bueno, que gocen de buena salud y también del lado de sus familias y sus seres queridos y nos estamos reencontrando pues la próxima semana. Un fuerte abrazo, cuídense, que tengan buenas noches. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta luego, Hasta luego, igualmente. profesor. Profesor, cuídese. Igualmente, Cuídese. igualmente, cuídense. Chau, chau, nos vemos. Un fuerte abrazo.